En el nivel subetérico 49 de la montaña hueca, el silencio no existe. Solo hay un zumbido que te vibra en los empastes de los dientes. Es un sonido que no entra por los oídos, sino que se instala en la base del cráneo y decide que allí es donde va a vivir el resto de tu vida. Dicen que es el sonido de la fe, pero yo llevo 40 años aquí abajo y me suena más bien a una dinamo vieja que necesita grasa, y que si se detiene, nos convertirá a todos en un mal recuerdo. Soy Elio Vane, su arquivista de tercera clase, y mi trabajo consiste en que los números cuadren antes de que las almas se conviertan en humo. Aquí, abajo, la eternidad se mide en vatios y en el número de botas que golpean el suelo de rejilla metálica cada vez que llega un nuevo cargamento. El aire en los muelles de descarga de la montaña hueca tiene una textura densa, casi masticable. Huele a ozono quemado, a incienso barato que intenta ocultar el hedor de 1000 cuerpos hacinados en bodegas sin ventilación, y a ese aroma metálico que desprende la sangre cuando se seca sobre el acero frío. No es un lugar para la oración, aunque haya querubines mecánicos sobrevolando las vigas con sus grabadoras de letanías. Una fundición donde el mineral es el espíritu humano y el producto final es un rayo de luz que atraviesa el vacío para que algún capitán pueda leer sus cartas estelares sin que un demonio le arranque las entrañas. Hoy, la rampa 4B se ha atascado. No es un evento místico ni una señal del tarot imperial. Es una rampa vieja y la logística del imperio es, por definición, una serie de catástrofes que se suceden en orden alfabético. He tenido que bajar a ver qué pasaba, porque el servidor de carga no tiene la iniciativa suficiente para mover un obstáculo que no figure en su protocolo de detección. Entre los pies de los psíquicos que bajaban en fila, encadenados por el cuello y con los ojos vendados, para que no se volvieran locos antes de tiempo, vi el problema. La cadena se había trabado en una grieta en la estructura. Una niña, no tendría más de 7 años, se había quedado paralizada. No gritaba. Los psíquicos de ese nivel, los que vienen en las cubiertas inferiores de las naves negras, rara vez tienen fuerzas para gritar. Solo vibran. La niña se aferraba a un juguete de trapo, un Grogny descolorido, con un botón de latón por ojo, y las costuras reventadas. El juguete se había enganchado en el engranaje de la cinta transportadora. Podría haber sido un momento trágico, si no tuviera que procesar a otros 999 individuos. Antes del cambio de turno, sentí una irritación profunda, una punzada de molestia burocrática en las sienes. Ese juguete iba a forzar el motor se recalentaría, y yo tendría que rellenar el formulario 12G sobre interrupciones por objetos no clasificados. Me acerqué y tiré del muñeco. Al hacerlo, noté que el engranaje no era de acero templado en los hornos de Marte. Debajo de la capa de grasa negra y polvo de siglos, el diente del engranaje tenía la textura porosa y amarillenta del hueso calcificado. No era una pieza de máquina, era un resto biológico integrado en la mecánica del trono. Al parecer, en algún momento de los últimos 10 milenios, nos quedamos sin piezas de repuesto y alguien decidió que el fémur de un mártir conduciría la fuerza motriz igual de bien que una aleación de titanio. La niña me miró a través de la venda. No podía verme, pero los de su clase ven cosas que nosotros preferiríamos ignorar. Me entregó el muñeco sin decir nada, como si supiera que en este lugar nada te pertenece, ni siquiera tu miedo. Lancé el juguete a un conducto de incineración. El sistema volvió a rugir. El zumbido regresó a mis empastes. La fila de cargamento biológico continuó su marcha hacia las entrañas de la montaña. Es curioso cómo nos acostumbramos a lo absoluto. En el imperio la fe mueve montañas, pero es la burocracia la que tiene que limpiar los escombros después. A nadie le importa si la montaña está hueca por diseño o porque nos la hemos ido comiendo para alimentar la caldera.
El trono dorado no es un asiento, por mucho que los pintores de la eclesiarquía insistan en dibujarlo como una silla elegante. Es un pulmón de hierro del tamaño de una catedral, un complejo de soporte vital que ocupa continentes subterráneos, y nosotros somos las bacterias que viven en sus alveolos, asegurándonos de que siga respirando. Mientras revisaba mi tableta de datos para marcar la entrada del lote 449Z, noté algo en el monitor de estática que supervisa la salida de energía del sector subetérico. Era un parpadeo rítmico, 3 pulsos cortos, uno largo. No era una fluctuación aleatoria de la red eléctrica, que aquí arriba es tan estable como la cordura de un cultista. Era un código, un patrón que se repetía cada 12 segundos, exacto, preciso, desesperado. Según el manual de mantenimiento del Adeptus Astra telepática, cualquier anomalía rítmica debe ser reportada como una posible intrusión psíquica. Pero yo estaba cansado. En este nivel, la estática tiene un sabor metálico, como si estuvieras chupando una batería vieja, y el parpadeo me pareció simplemente otra pieza de la maquinaria que se caía a pedazos. Si el trono es perfecto, y el emperador es un dios, ¿por qué el sistema de soporte vital está pidiendo algo que no figura en los manuales de la eclesiarquía? Esa es la clase de pregunta que te lleva a una ejecución sumaria o a un ascenso, y yo nunca he tenido suerte para ninguna de las dos cosas. Me limité a ajustar el brillo de la pantalla y a seguir contando. 1000 almas al día. Ese es el diezmo. 1000 personas que ayer tenían nombres, deudas, amores y callos en los pies, y que hoy son solo combustible para que el faro no se apague. Es un intercambio justo, si lo piensas desde la seguridad de un despacho con calefacción. Una galaxia entera por 1000 vidas diarias. El problema de las matemáticas imperiales es que siempre olvidan incluir el coste del papel y la tinta. El destino de la galaxia se decide en formularios de 3 copias, manchados de grasa de ración y café sintético, no en los campos de batalla llenos de barro y gloria, sino aquí, donde el sello de hierro golpea el pergamino húmedo con un sonido seco. Clank chof. Ese sonido es el latido real del imperio. Cada vez que mi sello desciende, una vida se extingue oficialmente, para que la humanidad pueda seguir existiendo un segundo más. Es una logística del horror que hemos convertido en una rutina de oficina. He estado revisando los manifiestos de las naves negras de este último siglo. Algo no cuadra. Soy un hombre de números, y los números son los únicos que no mienten en este palacio de espejos y mentiras sagradas. El diezmo de almas ha subido un 15%. Estamos quemando más gente que nunca. Las bodegas de la montaña hueca están tan llenas que hemos tenido que habilitar los pasillos de servicio como celdas temporales. Sin embargo, la luz del Astronomicon, ese faro psíquico que debería brillar con la intensidad de una supernova, se está volviendo pálida. Los navegantes de la flota informan de sombras en el warp, de una neblina que no debería estar ahí. Alguien, o algo, se está quedando con el cambio de esta transacción sangrienta. Ayer vi a la hermana vigilante Caris supervisando la descarga del sector 7. Las hermanas del silencio son criaturas incómodas. No es solo que no hablen, es que su mera presencia es un vacío, un agujero en la realidad que hace que te duelan las encías y que el pensamiento se te quede pegado al paladar como harina seca. Caris no miraba a los prisioneros, no veía a los hombres y mujeres que temblaban bajo su guardia. Ella contaba los sellos de pureza en las cajas de transporte con una intensidad maníaca, como si buscara una grieta en una represa que solo ella sabe que se va a romper. Me di cuenta de que ella no está allí para proteger a los psíquicos del mundo exterior, ni siquiera para protegernos a nosotros de ellos. Está allí para asegurarse de que ninguno de ellos tenga la decencia de morir antes de ser conectado a la máquina. La eficiencia es más sagrada que la piedad, y un cadáver no conduce la corriente. En los archivos profundos, donde el papel es tan viejo que se deshace si lo miras con demasiada curiosidad,
encontré una referencia a una pieza de repuesto instalada durante la era de la apostasía. Una placa de inspección con caracteres que no son góticos, ni siquiera humanos. Son filigranas fluidas, elegantes y crueles, que parecen moverse cuando dejas de mirarlas directamente. Algo que la eclesiarquía quemaría en una pira pública si supiera que está incrustado en la base misma del trono dorado. Al parecer, cuando la maquinaria empezó a fallar hace milenios, nuestros antecesores no rezaron pidiendo un milagro, llamaron a los carniceros de las estrellas para que pusieran un parche en la eternidad. Y luego está el sobre. Lo vi en la caja fuerte del Gran Maestro mientras llevaba los informes de consumo de la semana pasada. Es un sobre lacrado con ceniza, no con cera. Lleva el sello del protocolo Terminus. El manual dice que solo debe abrirse cuando la última vela se apague. En un lugar donde la luz nunca se apaga porque nos alimentamos de gente, esa frase suena a una broma de mal gusto. ¿Qué contiene una orden que es peor que sacrificar 1000 almas al día? ¿Qué puede ser más terrible que lo que ya estamos haciendo? Me detuve frente a una de las rejillas de ventilación que dan a la sala del trono. No se puede ver nada, por supuesto. Solo hay nubes de vapor criogénico y el resplandor de 1.000.000 de cables de fibra óptica. Pero se oye un crujido. No es el crujido del metal dilatándose por el calor. Es el sonido de algo que se estira más allá de su límite elástico. Un gemido constante que proviene del centro mismo de la montaña. El Mechanicus dice que es el Omnisía purificando la disformidad. Yo creo que es el sonido de una mandíbula que intenta cerrarse y no puede. He empezado a entender que la propaganda nos ha mentido, como siempre hace. El emperador no está sentado en el trono. No es un monarca descansando en su gloria mientras vigila a sus hijos. El trono es una criatura de cables, huesos y tecnología herética que se está comiendo al emperador para seguir funcionando. Lo mantiene en un estado de agonía perpetua porque el dolor es la única energía que la máquina sabe procesar con eficiencia. Somos una especie que ha construido su supervivencia sobre el tormento de su propio Dios, y lo peor de todo es que hemos perdido la llave de la celda. El parpadeo en el monitor continúa, 3 cortos, 1 largo. He buscado en los diccionarios de señales antiguas, en los restos de la historia que los inquisidores olvidaron quemar. No es un error de sistema, es un hombre golpeando el cristal de su propia tumba, intentando decirnos algo que no queremos oír. El diezmo sube, la luz baja, y el trono sigue pidiendo más carne, más alma, más dolor. Me pregunto si la niña del juguete de trapo sintió lo mismo cuando la cinta transportadora empezó a moverse. La comprensión de que no eres el pasajero de esta maquinaria, sino el lubricante que evita que los engranajes de hueso se prendan fuego. El problema es que tarde o temprano, hasta el lubricante se acaba, y lo que queda es el metal, rozando contra el metal, hasta que todo salte por los aires. Y el sobre de ceniza sigue ahí, esperando a que alguien tenga el valor de admitir que la oscuridad ya ha ganado, solo que todavía no nos han pasado la factura. Malcador el sigilita se convirtió en ceniza en menos tiempo del que tarda un escriba en afilar su pluma. Y ese fue el mejor de los escenarios. Sentarse en el trono dorado no es un honor. Es una combustión espontánea del alma. Malcador lo sabía, era un hombre inteligente, lo que en este milenio es una enfermedad degenerativa. Aguantó lo suficiente para que el amo de la humanidad regresara de su carnicería privada en la telaraña. Hubo un montón de polvo sobre un asiento de metal, y un técnico que tuvo que barrerlo para que el siguiente ocupante no se resbalara. Ese es el estándar de oro de la abnegación imperial. Te desintegras para que el cronómetro no se detenga, y lo haces sin pedir que te suban el sueldo. En el sector 7G de la montaña hueca, la palabra mantenimiento
Es un eufemismo para el pánico organizado. Me enviaron allí porque el contador de estática del nivel subetérico había decidido que las leyes de la física eran opcionales. Bajé por los ascensores de jaula, esos que chirrían como si estuvieran masticando arena. El aire allí abajo cambia. No es solo que haga frío, es un frío que no congela el agua, sino que detiene el pensamiento. Es la ausencia de alma en el ambiente, una especie de vacío succionador que te hace preguntarte si realmente tienes recuerdos o si solo son archivos corruptos en tu cerebro. Las catacumbas donde los psíquicos son enchufados no se parecen a las vidrieras de la catedral. Se parecen a un matadero diseñado por un matemático loco. Filas y filas de vainas de cristal, conectadas por cables que parecen intestinos de pobre. No hay rostros dentro de esas vainas. El proceso de succión de energía es tan violento que los rasgos se derriten. Solo quedan bocas abiertas en un grito mudo que dura siglos, o quizás solo dura unos segundos, pero el tiempo cerca del trono se estira como un chicle usado. Un segundo de agonía aquí abajo puede alimentar un siglo de esperanza allá arriba. Es una tasa de cambio justa, según los manuales. El problema es que yo soy el que tiene que revisar los medidores de presión de esos gritos. Hubo una falla en el panel de control del sector 7G. Una luz roja parpadeaba con una insistencia casi obscena. El técnico que me acompañaba, un hombre con más implantes que piel, simplemente se encogió de hombros. Me dijo que el cobre ya no conduce la fe, que habían tenido que reemplazar los filamentos de los relés con tendones humanos, porque el metal se volvía quebradizo ante la presencia de aquello. El trono dorado se está degradando, pero no es una degradación mecánica, es una degradación orgánica. La máquina está empezando a rechazar los repuestos sintéticos. Quiere carne, quiere nervios que puedan sentir el dolor, porque el dolor es la única señal que el sistema de soporte vital todavía reconoce como real. Caminamos por una pasarela que vibraba con un zumbido de baja frecuencia. Debajo de nosotros, la oscuridad no era negra, era de un color violeta sucio. Es la telaraña imperial, o lo que queda de ella. Un proyecto fallido que gotea demonios como una tubería rota gotea agua en un sótano. El emperador no está sentado allí gobernando la galaxia, está sentado allí haciendo de tapón. Es un dique humano que contiene un océano de pesadillas. Y el dique tiene grietas. Vi a un equipo de siervos del Mechanicus aplicando ungüentos sagrados a una junta de presión que chorreaba un fluido viscoso y dorado. Tenía el olor inconfundible de la sangre vieja y el ozono. El trono no está fallando por falta de almas. Está fallando porque el huésped ha empezado a intentar levantarse, y la máquina lo está clavando de nuevo a la fuerza. Es una paradoja que te revuelve el estómago. Construimos una máquina para salvar a un dios, y terminamos construyendo una jaula que lo tortura para que no nos deje solos en la oscuridad. El técnico me mostró una placa de inspección que habían retirado de la base del soporte vital. Tenía caracteres cuneiformes y grabados de una filigrana fluida, casi líquida. No era tecnología humana, era Xenos. Eldar, si mis clases prohibidas de historia no me fallan. Alguien, durante la era de la apostasía, decidió que, si el conocimiento humano no bastaba para mantener el cadáver en el trono, usarían las herramientas del enemigo. La inmortalidad del imperio se apoya en un andamio de herejía, pero nadie dice nada. Si lo dices, te conviertes en el próximo filamento de tendón para el relé 4. El frío en las catacumbas se volvió insoportable. Sentí que mis propios pensamientos se volvían lentos, como si el trono estuviera intentando indexar mi memoria para ver si servía de combustible. No servía. Soy un archivista de tercera clase. Mi alma tiene el valor calórico de un trozo de cartón mojado. Salimos de allí antes de que la realidad terminara de deshilacharse.
Mientras subíamos, miré hacia atrás. Vi el resplandor del Astronomicon a través de una rejilla. Es una luz hermosa, blanca, pura. Pero ahora sé que esa luz es el resultado de quemar 1000 vidas al día en una caldera que tiene fugas de demonios y piezas de repuesto alienígenas. La gloria es solo el humo de un incendio que no podemos apagar. Nadie te dice que la inmortalidad huele a hospital viejo y a metal oxidado. Después de 40 años en la montaña hueca, mi jubilación no llegó con una medalla, sino con un reemplazo. El novicio Harlan, 19 años. Sus ojos brillan tanto que casi iluminan el despacho sin necesidad de lámparas. Cree en la gloria. Cree que cada vez que sella un formulario de carga biológica entrante, está participando en un coro celestial. Le entregué mi sello de lacre, el que tiene la superficie desgastada por millones de golpes. El sonido del sello contra el pergamino húmedo es el latido del corazón del imperio. Clank Chof. Un alma menos. Clank Chof. Un día más de luz. Harlan me preguntó si alguna vez había visto al emperador. Le dije que nadie ve al emperador. Ves la maquinaria, ves los cables, ves el humo. Ver al emperador sería como mirar directamente al sol a través de un microscopio. Lo último que verías sería la destrucción de tu propia capacidad de ver. Pero él insistía. Quería saber si el sacrificio valía la pena. Miré el monitor de estática que colgaba sobre mi escritorio. El mismo parpadeo rítmico que había notado décadas atrás seguía allí. 3 pulsos cortos, uno largo, siempre el mismo patrón. El código Morse es una reliquia, algo que solo los archivistas de mi nivel se molestan en aprender para pasar el rato entre cargamentos. Significa parad. No es un mensaje para los enemigos del imperio. No es una orden de batalla, es una súplica. El sistema de soporte vital está enviando una señal de salida manual que ha sido ignorada durante 10.000 años. El emperador no está pidiendo más almas. No está pidiendo que conquistemos más mundos en su nombre. Está pidiendo que apaguemos la máquina. Está pidiendo que le dejemos morir. Pero la burocracia no sabe cómo procesar una muerte divina. Si el emperador muere, los formularios dejan de tener sentido. Si el emperador muere, los sellos de lacre no tienen autoridad. Y el imperio prefiere un dios sufriendo un tormento infinito a un universo donde los burócratas tengan que buscarse un trabajo de verdad. Le enseñé a Harlan cómo registrar las discrepancias en el diezmo de almas. El consumo ha subido un 15% este siglo. La luz del Astronomicon es más débil. No es que el emperador se esté apagando, es que la máquina se está volviendo ineficiente. Es como un motor viejo que consume más aceite del que genera movimiento. Estamos echando vidas humanas en un agujero negro que ya no devuelve el cambio. Pero Harlan solo veía los números. Para él, un aumento del 15% es solo una estadística de devoción. La fe ciega tiene la ventaja de que no necesita lógica para dormir por las noches. Yo, en cambio, hace años que no duermo. En la caja fuerte del Gran Maestro, vi una vez el protocolo Terminus. Es un sobre lacrado con ceniza humana. Dicen que contiene la orden definitiva de eutanasia imperial. La instrucción final para cuando la última vela se apague. Pero el sello está intacto. Nadie se atreve a abrirlo, porque abrirlo significaría admitir que la inmortalidad fue un error de cálculo, que el precio de la eternidad fue demasiado alto y que lo pagamos con la moneda equivocada. Preferimos mantener el cadáver clavado al trono con tecnología obscenos y gritos de psíquicos antes que enfrentarnos a la posibilidad de que, si lo dejamos ir, algo mejor podría nacer. O quizás nada nazca, y eso es lo que realmente nos aterra. Mi taza de café sintético, mis plumas gastadas y el juguete de trapo que encontré en la cinta transportadora el día que mi alma se secó. El Grogny descolorido con un botón de latón por ojo. Lo miré y por primera vez comprendí la verdadera naturaleza del amo de la humanidad. Él es exactamente eso,
un juguete roto en manos de una especie que tiene demasiado miedo de la oscuridad como para soltarlo. Lo hemos remendado con cables, lo hemos cosido con tendones de extraños, lo hemos alimentado con la agonía de millones. No por amor a él, sino por amor a nuestra propia supervivencia. El emperador es el rehén más importante de la historia. Me ajusté el abrigo y salí a la superficie de Terra por última vez. El cielo es una costra de color azufre, un techo tóxico que oculta las estrellas que una vez juramos conquistar. Caminé hacia los muelles de transporte, sintiendo el peso del sello de lacre que ya no llevaba en el cinturón. El aire de la superficie sabe a ceniza y a desesperación procesada. Miré hacia atrás, hacia la mole de la montaña hueca, y pensé en Harlan. En este momento, él estará mirando el monitor. Verá el parpadeo rítmico, 3 cortos, 1 largo. Pensará que es un error del sistema. Pensará que es la bendición del dios cadáver, fluyendo a través de los circuitos. Le llevará 10 años darse cuenta de que es una palabra. Le llevará 20 aceptar lo que significa. Y le llevará 40 llegar a la conclusión de que no importa. La maquinaria es demasiado grande para detenerse ahora. El imperio es un tren sin frenos que se alimenta quemando a sus propios pasajeros. Y el conductor lleva muerto 10.000 años, pero sus manos están tan firmemente atadas a los controles que nadie puede quitarlas. La inmortalidad no es un regalo, es una sentencia de muerte perpetua. Es el horror de saber que el final llegó hace mucho tiempo, pero que nos negamos a dejar que el cadáver se enfríe. Me subí al transporte de salida, no miré atrás. En mi mente, el monitor del nivel 49 seguía parpadeando en la oscuridad de mi despacho vacío. Una señal constante, inútil, desesperada. Parad, parad, parad. La bombilla fluorescente del pasillo hizo un ruido seco y se apagó, dejando el mensaje grabado en el aire frío, donde nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad necesaria para obedecerlo. El imperio continuará, no porque deba, sino porque ha olvidado cómo terminar. Y en el centro de todo, un hombre que una vez quiso salvar a la humanidad, sigue gritando en silencio, mientras nosotros seguimos contando las almas para la próxima carga. El precio de la eternidad no es la muerte, es la imposibilidad de alcanzarla.